Capítulo 6. La familia en ruinas. 6.1. El desmantelamiento del último refugio humano. Hubo un tiempo, no tan lejano, en el que la familia era el santuario. Un espacio imperfecto, sí, lleno de contradicciones, de errores y de silencios, pero también de amor genuino, de pertenencia, de raíces. Era allí donde se formaba el carácter, donde se aprendía a amar, a pedir perdón, a escuchar, a compartir. Era allí donde se recibía por primera vez una historia, una identidad, una moral. La familia era la célula madre de toda civilización. Y justo por eso, era necesario destruirla. Sí. Para la instauración de un nuevo orden social, líquido, atomizado, controlado, la familia representa un obstáculo intolerable. Porque allí donde hay vínculos profundos, hay resistencia. Allí donde hay afecto real, hay sentido. Y allí donde hay sentido, hay libertad. La familia no es solo un grupo de personas viviendo bajo el mismo techo, es una comunidad de significado y respaldo. Y eso es precisamente lo que el sistema actual no puede permitir. Como mencionó el sociólogo Zygmunt Bauman en su libro Amor líquido, la sociedad moderna es como una sociedad líquida, donde el rol de los integrantes es indefinido, cambiantes, incapaces de consolidarse, lo que genera una clara inestabilidad y manipulación. Por eso, desde hace décadas, se ha emprendido una demolición sistemática, silenciosa pero constante, de la institución familiar. No con tanques ni con armas, sino con ideologías, con leyes, con entretenimiento, con discursos que se disfrazan de bien intencionados, con pedagogías deformadas. Se nos ha dejado ver que la familia es algo menos que una prisión, un vestigio patriarcal, una estructura opresora, un freno al desarrollo individual, un obstáculo al empoderamiento femenino. Y así, en nombre de la libertad y el progresismo, se ha promovido su demolición. Se ha exaltado la independencia hasta convertirla en egoísmo extremo. Se ha idealizado la soledad como signo de madurez. Se ha ridiculizado el compromiso como anticuado. Y mientras tanto, se ha normalizado el abandono, la ausencia, la fragmentación. Hoy, hablar de familia con sentido profundo suena a herejía. Porque en un mundo donde todo debe ser fluido, incluso los lazos más sagrados deben volverse descartables. El resultado de lo antes mencionado está a la vista. Y es devastador. Niños creciendo con padres separados, con padres ausentes engullidos por las plataformas digitales, padres que no saben serlo, hogares que ya no son fuente de estabilidad, convivencia, respaldo, educación y amor, sino solo campos de residencia. Adolescentes y niños educados por pantallas, no por abrazos. Adultos heridos emocionalmente desde la infancia, teniendo conductas de abandono, de indiferencia, de huida. Generaciones enteras aprendiendo a no necesitar a nadie. Pero muriendo por dentro por falta de vínculos reales. Porque el ser humano no fue creado para la soledad. No es una criatura autosuficiente. Necesita pertenecer, ser amado, ser corregido con ternura, ser sostenido, ser aceptado. La familia, con todos sus errores, ofrecía esa red. Era el primer lugar donde uno podía ser visto, incluso con sus grandes fallas. Donde uno podía fracasar sin ser expulsado. Donde uno podía aprender que el amor no se compra, se construye. ¿Y ahora? Ahora la sociedad busca esas certezas en el ruido digital, en el sexo fugaz, en la falsa autoayuda, en el marketing espiritual, en el consumismo insaciable. Pero no hay sustituto para el amor real. La cultura dominante, por diseño más que por negligencia, ha ido vaciando de sentido a la familia. La maternidad ha sido desvalorizada. La paternidad ha sido caricaturizada. La crianza ha sido delegada al Estado o a la tecnología. Y la unión estable ha sido reemplazada por relaciones líquidas, impulsivas, sin proyecto. Todo vínculo profundo ha sido despreciado, todo sacrificio ridiculizado, todo compromiso trivializado. Los errores en el matrimonio ya no son perdonados, la familia ha perdido su valor. ¿Y qué ha producido esta ingeniería afectiva? Una sociedad emocionalmente inestable. Individuos rotos, desconectados, ansiosos. Gente que no sabe cómo confiar, cómo cuidar, cómo amar sin temor a ser abandonada. Personas que creen que la familia es solo un contrato biológico, una estructura prescindible,
un estorbo para la realización personal. Pero debemos tener claro que no se puede construir una civilización sana sin familias fuertes. Sin familias verdaderas. Y eso no implica idealizar la familia tradicional ni negar sus errores. Significa reconocer que la familia es un espacio esencial para la humanidad. Y que cuando se destruye esa red de amor y responsabilidad mutua, el individuo queda a la intemperie, sin escudo ante el poder, sin raíces ante la manipulación. Porque allí donde la familia se debilita, el Estado se fortalece. La comunidad se extingue. El individuo queda huérfano. Y entonces, acepta cualquier autoridad que le prometa seguridad emocional. Cae en la trampa de los nuevos dogmas, de las identidades prefabricadas, de los colectivos ideológicos que le ofrecen pertenencia a cambio de sumisión. La destrucción de la familia no es emancipación. Es colonización emocional, es manipulación. Este capítulo no es un llamado nostálgico. No es una defensa ciega del pasado. Es un grito de alerta. Porque sin familias sanas, no hay infancia sana. Y sin infancia sana, no hay humanidad futura. Si queremos salir del pantano espiritual en que nos encontramos, no podemos seguir despreciando el único lugar donde el alma aprende a florecer. Reconstruir la familia implica mucho más que regresar a modelos antiguos, implica sanar heridas, implica reaprender a amar, implica recuperar el valor del sacrificio, del cuidado, de la paciencia. Implica ver los errores y mejorar por amor. Implica enseñarles a nuestros hijos que no están solos. Que no todo es consumismo. Que la ternura y la fraternidad son valiosos. Que hay una mesa donde aún se puede conversar sin pantallas. Que el abrazo de un padre y una madre no se reemplaza con likes. Y sí, muchas veces esa familia habrá que reconstruirla desde las ruinas. Habrá que reaprender a convivir, a mejorar, a perdonar, a empezar de nuevo. Porque el daño ya está hecho. Pero aún hay tiempo. Aún hay gente que sueña con recuperar ese núcleo cálido, esa comunidad que no se elige, pero que nos sostiene. Aún hay quienes saben que no hay revolución más profunda que una familia que se ama de verdad. 6.2. La familia como hogar del alma, bajo ataque. En los últimos tiempos, la institución más antigua y resiliente de la humanidad, la familia, ha sido objeto de un proceso sistemático de erosión simbólica, afectiva y cultural. No por casualidad, sino como parte de una transformación estructural que pretende redefinir la identidad del ser humano desligándolo de sus raíces, vínculos y herencias. Una familia rota no solo es una estructura fracturada, es un alma colectiva herida. Y esa herida no se cura con discursos progresistas ni con políticas públicas, sino con tiempo, presencia, humildad, amor desinteresado y ternura. Pero con la implantación de las ideologías modernas, la familia, como núcleo afectivo, pedagógico y espiritual, ha sido desplazada por estructuras impersonales, tecnologías seductoras y narrativas ideológicas que la presentan como anticuada, opresiva, problemática o irrelevante. El primer paso de este ataque ha sido tan sutil como contundente, pues no nos dimos cuenta, cuando ocurrió, pero fue instrumentado a través de múltiples flancos, como los medios digitales, las políticas públicas, la economía, el entretenimiento y por ciertas corrientes ideológicas, donde la figura de la familia fue ridiculizada, presentada como un estorbo por el que no vale el esfuerzo luchar o asociada a modelos represores. Se presentan estereotipos corrompidos, donde el padre aparece como ausente, torpe o violento. La madre como histérica, controladora o sumisa. Los abuelos como anticuados e ignorantes del mundo actual. El hogar como un lugar de residencia represivo y no de refugio. Y así, el imaginario colectivo empieza a perder el respeto y la admiración por el lazo familiar, reemplazándolo por una idea de independencia radical que muchas veces encubre una profunda orfandad emocional. Se ha utilizado al lenguaje como arma, las organizaciones supranacionales como la ONU lo promueven, es su arma perfecta para debilitar la conciencia de las personas. Cambiar las palabras es cambiar las percepciones. Por eso, uno de los primeros frentes del ataque ideológico ha sido el léxico, se reemplazan los términos padre y madre por expresiones genéricas como progenitor 1 y progenitor 2. Se diluye el rol maternal bajo el argumento de que cualquiera puede ocuparlo, sin reconocer que la maternidad, más allá de lo biológico, encarna una relación emocional, simbólica y profunda,
Imposible de replicar mecánicamente. El borrado simbólico de lo masculino y lo femenino, en nombre de la inclusión, termina generando una niebla conceptual donde ningún niño sabe quién es, ni de dónde viene, ni hacia dónde va. Debemos tener claro que la confusión de identidades no es diversidad, es pérdida de orientación vital. Debemos abrir los ojos y no creer en todo lo que nos exponen los noticieros o las instituciones públicas, siempre debemos analizarlo y entender que tiene un trasfondo que va más allá de lo que dicen, ya que tienen objetivos de ingeniería social, bien marcados. 6.3. Redefinición simbólica del rol paterno-materno. En la ingeniería cultural que ha colonizado el imaginario contemporáneo, uno de los objetivos más estratégicos ha sido el vaciamiento simbólico de los roles materno y paterno. No se trata solo de modificar funciones sociales, sino de desdibujar las figuras arquetípicas que acompañan el desarrollo emocional y espiritual de todo ser humano. La maternidad vaciada. Durante milenios, la figura materna encarnó el cuidado, la entrega, la ternura, la firmeza emocional, el arraigo. Hoy, en cambio, la maternidad es presentada como un obstáculo para la autorrealización, una carga que debe ser optimizadamente delegada o incluso evitada. Las mujeres son programadas para competir, producir, superarse individualmente, y si desean ser madres, deben hacerlo sin interrupciones en su productividad. La maternidad natural, conectada con el cuerpo, con la paciencia, con el tiempo lento, ha sido reemplazada por modelos de maternidad asistida, acelerada y externalizada. Y así las pantallas calman a los bebés, los videos reemplazan el cuento nocturno, las guarderías de tiempo completo reemplazan la presencia. Y si una mujer decide dedicarse al cuidado de sus hijos, es mirada con lástima, como si hubiese renunciado a hacer algo más. Cuando el rol materno es un hecho trascendental para la familia, para el desarrollo psicoemocional de los hijos, es un pilar fundamental en la estructura familiar y en la sociedad. Ser madre es un acto de grandeza. La paternidad ridiculizada. El padre, por su parte, ha sido sistemáticamente ridiculizado. Pasó de ser la figura de autoridad afectiva y guía, al estereotipo del torpe, el violento o el irrelevante. En la mayoría de las series mediáticas actuales, el padre es un personaje ausente, incompetente o motivo de burla. Esta caricatura no es inocente, ni debe tomarse como divertida pues, erosiona el respeto simbólico que permite a los hijos aprender límites, seguridad, contención y fuerza. Pero en los tiempos actuales, a los hombres se les ha dejado ver que ejercer su paternidad con firmeza es peligroso, que deben diluirse, callar, pedir permiso para guiar. El resultado es una generación de padres inseguros, desconectados, y de hijos tiranos sin referentes firmes y sin freno. La ingeniería social ha convertido las funciones del padre y la madre en tabú, acción censurada, en lugar de mejorarlos con sabiduría, pues a las instituciones dominantes les conviene diluirlas por completo, y reemplazarlas con una neutralidad que no guía ni contiene. Y así, la confusión se ha convertido en norma. Los niños crecen sin saber qué esperar de un padre o de una madre. El lenguaje los ha privado de significados. Y sin lenguaje, no hay vínculo profundo, solo transacciones afectivas fragmentadas. En esta mecánica el alma infantil sufre, pues todo niño necesita ser mirado por una madre que lo vea como único, y por un padre que lo proyecte como alguien capaz. El alma infantil no necesita teorías de género, ni discursos ideológicos retorcidos. Necesita brazos que abracen, voces que guíen, silencios que acompañen, límites que enseñen. Sin eso, el niño crece, sí, pero desorientado y a merced de la manipulación. Y así el mundo se llena de adultos que nunca fueron abrazados por un «te veo», un «confío en ti», un «esto está bien», «esto no», convirtiéndose en adultos sin límites ni guía. Debemos estar conscientes que el ataque simbólico al rol materno y paterno no es un simple cambio cultural, es una amputación del alma colectiva. Si no recuperamos el valor sagrado de esos vínculos fundacionales, nuestra sociedad seguirá criando generaciones que caminan solas por un mundo cada vez más lleno de pantallas, de absurdas ideologías woke, de falta de valores, de incapacidad de pensamiento abstracto, carentes de amor, unidad y cordura. 6.4. Aislamiento afectivo. Simultáneamente, el ritmo de vida moderno, marcado por la hiperproductividad, el estrés laboral, el bombardeo digital y la cultura del individualismo, disuelve los momentos compartidos.
qué flojera asistir a las reuniones familiares, ya no hay tolerancia entre primos, sobrinos, tíos, abuelos, y así los niños y jóvenes ya no saben convivir o jugar entre ellos. Y en el núcleo familiar las comidas, las conversaciones largas, los rituales cotidianos que fortalecían el sentido de pertenencia, han sido reemplazados por el entretenimiento digital individual, creando una convivencia en modo stand-by, donde cada miembro habita el mismo techo, pero mundos distintos. La tecnología, aunque prometía acercar, muchas veces aleja. Niños criados por pantallas, padres absorbidos por el trabajo, madres emocionalmente agotadas, adolescentes perdidos en identidades virtuales. Y así, sin violencia física, la familia se fragmenta desde dentro. Otra estrategia silenciosa, pero efectiva, ha sido la ruptura entre padres e hijos, promovida desde narrativas que caricaturizan a los adultos como anticuados, ignorantes o autoritarios. Bajo el disfraz de la autonomía precoz, muchos niños son empujados a tomar decisiones para las que no están emocionalmente preparados, dejando a los padres sin autoridad legítima ni derecho a guiar. Lo que antes era transmisión de valores, hoy se acusa de represión y adoctrinamiento. Lo que antes era cuidado, hoy se llama maltrato psicológico. Lo que antes era autoridad, hoy es control. Y así, poco a poco, el hogar se convierte en un campo minado de tensiones, culpas y silencios. La figura del padre desaparece, la de la madre se diluye y los hijos crecen sin brújula. ¿Y quién se beneficia? No es casual que, en el vacío dejado por la familia, el Estado, las corporaciones tecnológicas y las ideologías totalizantes se ofrezcan como nuevos padres simbólicos. Ellos darán identidad, propósito, normas y pertenencia, a cambio de obediencia. El hijo sin padre de manera inconsciente buscará amparo en la autoridad externa, la hija sin madre buscará modelos en influencers diseñados por algoritmos. La familia fragmentada deja de ser una célula resistente y se convierte en una masa fácil de moldear. Porque, al final, destruir la familia es desactivar la resistencia. Allí donde no hay hogar, no hay guía. Donde no hay raíces, no hay posibilidad de rebelión verdadera. Donde no hay amor firme, no hay libertad sólida. El ataque ideológico al núcleo familiar no solo erosiona una estructura social, asfixia la posibilidad misma de formar seres humanos íntegros. Por eso, la defensa de la familia no es una causa anticuada, conservadora ni tradicionalista. Es una causa revolucionaria, para defender el último bastión ante los definidos ataques del sistema, que buscan despojarnos de nuestra humanidad, de los valores, de nuestra capacidad de pensamiento crítico. Historia: el niño que no tenía raíces. Era un aula de primaria como cualquier otra. Carteles de colores, pantallas táctiles, reglas de convivencia inclusiva. En una de las sillas del fondo, un niño llamado Damián miraba por la ventana mientras la maestra explicaba por qué la familia tradicional era solo una construcción más entre muchas. En casa, su madre trabajaba 10 horas al día, y su padre no estaba. Había estado, pero ya no. En su lugar, su madre recibía apoyo psicológico institucional para aprender a empoderarse y criar sin roles impuestos. Damián crecía rodeado de estímulos, pero sin un modelo claro. Nadie le decía qué significaba ser hijo, ni que era un padre o una madre. La mayoría de sus compañeros tenían familias fracturadas, eran raros los que tenían familias unidas, pero cuando en los festivales escolares veía a esas familias, pasaba por él un extraño sentimiento de tristeza y alegría. Una tarde, en la escuela, Damián hizo una pregunta sencilla a la maestra: ¿por qué no hay familias unidas, si es tan bonito, por qué los padres no luchan por permanecer juntos? La maestra sonrió con incomodidad. Bueno, no necesitas a nadie para ser feliz. Y siguió con la clase. Damián volvió a mirar por la ventana. No lloró. Pero entendió que nadie se lo iba a explicar. 6.5. Dilución de la familia y fortalecimiento de las instituciones. A medida que la familia se debilita, otras instituciones emergen para ocupar su lugar simbólico. El Estado se vuelve el proveedor principal. Las plataformas, las nuevas nanas. Los algoritmos, los nuevos educadores. Los valores que antes se transmitían de generación en generación, ahora se delegan a sistemas impersonales que responden más a intereses de control y mercado que a un real cuidado del ser humano. La educación sentimental,
la formación ética, la contención emocional, todo lo que tradicionalmente emergía del seno familiar es externalizado. Y con ello, la infancia queda expuesta a un proceso de desarraigo profundo. ¿Pero por qué atacar a la familia? Porque una sociedad sin familias fuertes es una sociedad vulnerable. Porque un ser humano sin raíces emocionales y espirituales es más manipulable, más aislado, más dependiente del sistema. La familia, en su mejor versión, es un espacio de amor incondicional, de transmisión de sentido, de resistencia íntima. Es el primer lugar donde aprendemos a cuidar, a ser cuidados, a convivir en la diferencia, a confiar. Es allí donde el individuo se forma no como engranaje de una máquina, sino como ser humano. Por eso, quienes diseñan modelos de control social saben que una familia sólida es un obstáculo para la manipulación y el control del individuo y de la sociedad. La transformación es tan sutil como profunda. Mientras se desmantela la autoridad de la familia desde dentro, se refuerza la autoridad externa del Estado desde fuera. El resultado es una población emocionalmente infantilizada, dependiente de un sistema que actúa como proveedor, juez, guía moral y, cuando lo cree necesario, castigador. Bajo la promesa del bienestar, el Estado moderno ha extendido sus tentáculos a todas las esferas de la vida íntima, salud, educación, crianza, sexualidad, emociones. Se declara responsable de proteger al individuo incluso de sí mismo, y para ello legisla sobre cómo vivir, cómo hablar, cómo sentir. Se nos dice que el Estado interviene por nuestro bien, para protegernos del discurso de odio, de la discriminación, de la violencia simbólica, de los errores de crianza, de los traumas del pasado. Pero esa protección, presentada como progreso, conlleva una rendición progresiva de la autonomía personal. Ya no se trata de adultos que eligen, sino de ciudadanos tutelados, que fueron debilitados desde su infancia y adictos al entretenimiento. En la familia sana, la autoridad no es dominación, es una forma de amor exigente que guía al niño hacia su maduración. En cambio, la autoridad del Estado no es amorosa, es estructural. Se basa en regulaciones, en monitoreos, en obediencia. No hay intimidad, no hay vínculo emocional, no hay historia compartida. Solo hay políticas. Así, en nombre del bien común, se nos enseña que lo privado es sospechoso, que la familia es un espacio potencialmente opresivo, que la crianza debe ser observada, que las emociones deben pasar por filtros institucionales. Y que, si algo duele, se puede denunciar. Pero no dialogar. Así, se establece un nuevo contrato cultural, el individuo entrega libertad emocional y soberanía familiar a cambio de protección social. El Estado, como nuevo padre simbólico, ofrece seguridad, estabilidad normativa, certezas. Pero a un alto precio, la anulación progresiva del pensamiento crítico, la autodeterminación y el vínculo familiar profundo. Y todo se da en un clima de aparente benevolencia. No hay dictadores. Solo expertos. No hay represión. Solo protocolos. No hay censura. Solo normativas para la convivencia. Pero el resultado es el mismo, la obediencia emocional generalizada. 6.6. Familia, comunidad y trascendencia en ruinas. Rescatar la familia no es nostalgia, es rebeldía, es un acto revolucionario en tiempos donde todo nos empuja hacia la disgregación. Es recordar que, aunque el mundo se derrumbe allá afuera, si en casa hay amor, ternura y verdad, aún queda esperanza. Por eso se debe enseñar a toda costa a amar sin intereses, a resistir juntos, a no rendirse, lo que solo se puede aprender en la familia. Y con respecto a la comunidad, hagamos memoria y recordemos cómo un par de décadas atrás, las personas se reconocían en sus vecinos, en sus tradiciones compartidas, en las palabras de los mayores. La comunidad no era solo un lugar geográfico, era una trama invisible de sentido, una constelación de afectos, símbolos y responsabilidades. Allí se tejía la identidad, se compartía el dolor, se celebraba la vida. Allí nacía el nosotros. Hoy, esa red ha sido deshilachada por el individualismo radical, por las tecnologías que conectan sin vincular, por el mercado que todo lo convierte en mercancía. La comunidad, en muchos lugares, ya no existe. Solo hay individuos dispersos compartiendo espacio, pero no destino. Podemos percibir que, en las entrañas de nuestra civilización moderna, hay un eco sordo que resuena cada vez más fuerte, el vacío de sentido.
Ese vacío no apareció de la nada. Fue sembrado cuidadosamente, a lo largo de generaciones, con la promesa de un progreso sin límites que, en nombre de la libertad, demolió los pilares invisibles que sostenían la experiencia humana, la familia, la comunidad y la trascendencia. Durante siglos, estos tres vínculos fueron el corazón de la vida cotidiana y eran los tres hilos que tejían la experiencia humana, pero hoy han sido desgarrados. Y es urgente volver a coserlos. No desde la nostalgia, sino desde la sabiduría. No para imponer modelos ortodoxos rígidos, sino para recuperar el sentido profundo de unidad, de cuidarnos, de descubrir que somos más que homo animales y reencontrarnos con lo que nos hace humanos de verdad. Sabemos que no eran estructuras perfectas, pero ofrecían orientación, arraigo, identidad. Eran el espacio donde lo humano encontraba su cauce natural, donde los dolores eran compartidos, las alegrías celebradas y los límites respetados. Hoy, esos pilares están quebrados, y se ha hecho más notable en los últimos 30 años. Y el precio que pagamos es la desorientación generalizada, el aislamiento social y el vacío existencial. Durante milenios, las comunidades fueron redes vivas de apoyo mutuo, donde cada persona tenía un lugar, un rol, una dignidad reconocida. La tribu, el vecindario, el pueblo, eran espacios donde se compartía el pan, los problemas, el duelo, las celebraciones. Pero hoy, ¿qué nos queda de eso? La comunidad ha sido reemplazada por seguidores virtuales, likes y métricas vacías. Vivimos rodeados de gente, pero profundamente solos. Nos cruzamos con decenas de rostros cada día, sin que ninguno se detenga a mirar verdaderamente. Nos conocemos más a través de pantallas que en la intimidad del encuentro real. El barrio ya no es una comunidad, es una zona geográfica. El vecino ya no es una extensión de nuestra seguridad, es un extraño. El otro ya no es un prójimo, es un potencial rival, competidor o amenaza. La lógica del cada quien en lo suyo ha penetrado hasta el tuétano de nuestra cultura. Y en ese proceso, la humanidad solidaria se diluye. Ya no se come en familia, ya no se celebran fiestas locales, ya no salen a jugar los niños a la calle, ya no se cuenta la historia del barrio, ya no hay transmisión de legado, porque no hay quien lo reciba. Todo parece urgente, todo está fragmentado, todo es efímero. Las nuevas generaciones nacen huérfanas de comunidad. Y en esa soledad se coloca al yo, por encima de nosotros. La cultura contemporánea ha puesto al individuo en el centro de todo, como un pequeño dios sin raíces, sin deberes, sin memoria. Donde lo único importante es lo que yo quiero. Y con esa actitud egoísta, sin darse cuenta termina con su comunidad, que le daba seguridad y protección, llevándolo así a la degradación de su entorno social. 6.7. La muerte de la trascendencia, la gran exiliada de la familia. Pero quizás el colapso más profundo ha sido el exilio de lo trascendente. Nos han dicho que no necesitamos más que lo material, lo inmediato, lo tangible. Que no hay alma, que no hay misterio, que no hay propósito más allá del placer, de los deseos y del consumo. Nos han robado el cielo y nos han dejado con una pantalla. Pero el ser humano necesita sentido de trascendencia, como el cuerpo necesita oxígeno. Sin él, enferma, se narcotiza. Se puede distraer, anestesiarse. Pero no sanar. Y pretendemos dejar claro que la trascendencia no es necesariamente religión. Es la certeza de que hay algo más grande que nosotros, que la vida tiene un valor que no se reduce al mercado, que el amor no es una transacción desechable, que el dolor puede tener sentido y enseñanza, que nos encontramos aquí por una razón que va más allá de lo material. Cuando se destruye esa intuición sagrada, lo que queda es una vida sin brújula. Un alma sin norte. Un humano que no distingue la diferencia entre lo virtuoso de la vileza. Una existencia en automático, donde el éxito se mide en cifras y la felicidad se reduce a dopamina, a la satisfacción continua de placeres. La modernidad ha declarado obsoletos los misterios. Ha reducido el sentido de la vida a productividad, placer inmediato o bienestar emocional. Ha sustituido el alma por el cerebro, el espíritu por las estadísticas, el autoconocimiento por el entretenimiento. La trascendencia, esa intuición de que la vida tiene un propósito más allá de lo material, que estamos conectados a algo más grande, más profundo, más eterno, no por casualidad,
Ha sido expulsada del discurso familiar y público, de la formación de los niños y de los jóvenes. Ya no se enseña a mirar al cielo, ni a escuchar el silencio, ni a rendirse ante lo sagrado, ya no se enseña en las aulas sobre filosofía, lógica, sobre pensamiento analítico. Y sin trascendencia, el dolor se vuelve absurdo, la muerte insoportable, y la vida, por muy cómoda que sea, hueca y carente de sentido real. Por lo tanto, el ser humano actual camina entre ruinas sin saber que está perdido. Huérfano de comunidad, huérfano de trascendencia, huérfano de familia y de historias compartidas, intenta llenar el vacío con consumo, con estímulos, con likes, con rutinas que anestesian. Pero en lo profundo, algo en él clama. Clama por una comunidad donde reconocerse. Clama por un vínculo que no sea utilitario. Clama por un sentido que no se compre ni se mida. Clama por una trascendencia que no necesita pruebas científicas, sino apertura del alma. Y mientras tanto, los amos del sistema celebran un ser humano desarraigado, desespiritualizado, sin intelecto, sin comunidad y sin sentido común, el cual es fácilmente manipulable. Es el consumidor perfecto. El súbdito ideal. El sujeto obediente. Que se cree dueño del conocimiento absoluto, sin darse cuenta de que su arrogancia solo es ignorancia y manipulación. Pero no todo está perdido. Aún quedan fuegos encendidos, familias que resisten, comunidades pequeñas que reconstruyen, personas que buscan. En el siguiente capítulo comenzaremos a hablar del silenciamiento de esas voces, aquellas que se atreven a pensar diferente, a decir lo que incomoda, a defender la libertad. Historia. La voz de Elena. Elena solía enseñar filosofía en una universidad pública. Tenía un talento natural para sembrar preguntas, no respuestas. Su aula era un pequeño santuario del pensamiento libre, donde los alumnos se atrevían a poner en duda los dogmas de todos los temas, a desafiar modas ideológicas woke, a analizar el mundo actual con ojos propios. Elena no enseñaba qué pensar, sino a pensar. Un día, en medio de un debate sobre el lenguaje inclusivo y la realidad, uno de sus comentarios fue sacado de contexto y publicado en las redes sociales por un estudiante. En cuestión de horas, fue acusada de incitar al odio, de microagresiones verbales, de intolerante y fóbica. Las autoridades de la universidad, temerosas del escándalo, suspendieron sus clases mientras investigaban los hechos. En las semanas siguientes, recibió amenazas anónimas, ataques en foros digitales y una presión brutal para disculparse públicamente por algo que tan solo fue un debate libre de pensamientos y análisis de diferentes puntos de vista. Elena no volvió a dar clase, por un tiempo. No porque la despidieran, sino porque se sintió amenazada. No fue el castigo institucional lo que la silenció, sino el terror invisible de ser malinterpretada, de ser marcada, de ser expulsada del círculo de los aceptables. Lo que le ocurrió a Elena no es una excepción, es la norma silenciosa que está sofocando el pensamiento crítico. Crítico.